en el área clínica en el uso de los productos. Así que, sin más, no le quiero quitar más tiempo al doctor Sergio Acevedo, bienvenido, y es suyo el micrófono. Un aplauso virtual desde cualquier lugar que nos encontremos. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amables. Muy bien. Vamos a hablar hoy en esta oportunidad pues ha tenido. Doctor, disculpe si puede activar el micrófono nuevamente. Ahí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre este tema que es muy porque pues tiene mucho lenguaje técnico, pero pues no nos vamos a concentrar en eso, pero por consideración a los aquellos que están en salud, igual vamos a detenernos en algunos de esos casos. Particularmente, pues, que cuando se habla del síndrome metabólico es la presencia o la persistencia de 3 de los siguientes criterios para un paciente, es decir, una circunferencia abdominal superior a los 94 centímetros en hombres y superior a los 80 centímetros de mujeres, un problema de hipertrigliceridemia que es mayor o igual a 150 miligramos, o en tratamiento de un colesterol HDL menor de 40 miligramos por decilitro en hombres o 50 en mujeres. Una presión arterial que puede andar entre 130 y 85 o en tratamiento, y una glucosa en ayuno superior a los 100 miligramos por decilitro. Entonces, la consideración mayor siempre pues es la obesidad, una dislipidemia, un problema de colesterol triglicérido o trigliceridemia elevado, una dislipidemia mixta que se conoce, y pues un problema de hipertensión arterial o una presión arterial entre 130 y 85. Y los cambios que pueden haber también en la parte de los carbohidratos e incluso pues también con el ácido úrico. Entonces, este síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, ¿verdad?, que está producido por un adecuado estilo de vida. Esto deriva de la resistencia a la insulina, es decir, que la insulina pues no permite que entre los carbohidratos a la célula, pero también con inflamación crónica de bajo grado que conlleva un aumento de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? O todos esos problemas pues que pueden presentarse con los criterios 3 de los siguientes que ya hemos hablado. Entonces, debemos de entender que es un problema metabólico, es un estilo de vida que está alterado, que conlleva a un factor a nivel del organismo que produce que se aumente la grasa en el cuerpo porque hay una resistencia a la insulina y la persona acumula grasa. Pero que también es un problema de base porque hay una inflamación crónica, ¿verdad?, que es de bajo grado, que la gente o la persona no la percibe, pero que conlleva un riesgo, es decir, en el tiempo de padecer o una enfermedad cardiovascular o la diabetes mellitus. Y estas pues a su vez conllevan a otras serie de problemas que a la larga van a hacer que la persona esté sintiendo cambios. Entonces, como población de riesgo en el COVID, el COVID-19, existe este apartado particular que es donde pues vamos a concentrarnos en este momento: las personas con diabetes, con hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y cáncer. Es decir, este es un riesgo. También existe el otro riesgo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar, cáncer, leucemias, autoinmunidad, hipotiroidismo.
Entonces, cuando vemos todo eso, estamos evaluando que pues hay una enfermedad de base que puede facilitar el desarrollo de esta dolencia, pero de igual manera, cualquier otra dolencia que conlleve a mantener una inflamación crónica de bajo grado puede desencadenar una enfermedad y que en el tiempo pues va a causar toda esa limitación, ¿verdad? Que como enfermedad crónica cualquier persona que esté con los hábitos anteriores o aún sin ellos, pero mantiene una inflamación crónica de bajo grado, pues va a ser que pueda padecer cualquier dolencia. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades cursan con inflamación, ¿verdad? Desde enfermedades osteoarticular, enfermedades pulmonares, enfermedades intestinales, enfermedades dermatológicas, metabólicas, como se menciona acá. Entonces, la respuesta inflamatoria aguda es un proceso fisiológico de respuesta indispensable para mantener ese equilibrio, la homeostasis. Pero cuando se hace crónico, entonces aquí es, por eso lo he puesto esto, la inflamación contribuye al desarrollo y mantenimiento de la patología, y eso es lo que hay que cortar, ¿verdad? Ese es el problema real del desarrollo de cualquier enfermedad. La inflamación, debe de haber inflamación y el cuerpo bajar esa inflamación, llegar a su estado normal. Entonces la enfermedad metabólica como la diabetes mellitus, la arteriosclerosis, la obesidad, tienen un componente, como hemos hablado anteriormente, inflamatorio importante, que aunque es de bajo grado, como hemos hablado, muchas veces no hay percepción de dolor. No se sabe si es cierta qué responsabilidad tiene la patogénesis del desarrollo de la misma, pero a medida que se avanza en el tiempo, sí se sabe que el deterioro de la persona pues se va profundizando. Entonces, en el caso particular, ¿verdad? De la obesidad y COVID, tenemos un problema en sí que ya hemos estado hablando ahí, que a nivel metabólico hay una disfunción con aumento de la insulina, aumento de la leptina, una disminución de la adiponectina y una hipoxia que conlleva pues también a la lipotoxicidad. Estos cambios que se van generando, también van generando cambios importantes a nivel del área inmunológica, donde estas condiciones, TH1, TH2 en frecuencia van aumentando. Hay una supresión de este tipo de células y pues hay mucha más abundancia de un sistema de permeabilidades, sobre todo intestinal. Entonces, la inflamación a nivel del tejido graso se va a facilitar por una respuesta aumentada de estas estructuras en sí, que son condicionantes inmunológicas que nos van a entender que si persisten estas citocinas, interleucina 6, factor necrosis tumoral alfa, etcétera, pues van a facilitar una combinación que va a llevar a un problema físico, ¿verdad? Que puede haber una disfunción pulmonar, problemas de apnea de sueño por esa obstrucción, el aumento de la adiposidad visceral o el aumento de la grasa visceral abdominal, y pues también la parte de disminución de la actividad física, que también contribuye a la facilidad de acumular grasa. Entonces, estas a su vez se pueden combinar dando estas comorbilidades como la hipertensión, la diabetes que hemos visto, problemas renales, de verdad, de hiperlipidemia. Si este proceso, ¿verdad?, se mantiene, entonces el peligro es que haya cambios que van a facilitar que estas personas tengan una predisposición a que la enfermedad pueda progresar y llevar a facilitar un aumento de hospitalización, el uso de las unidades de cuidados intensivos, un aumento de la mortalidad. Y entonces, pues todo eso igual en alguna medida va a disminuir, ¿verdad?, al sistema inmune en sí, para que éste se pueda de alguna manera defender por la carga
inflamatoria, es decir, como ya existe una inflamación, entonces esta misma inflamación va a facilitar de que la reproductividad y la facilidad que el virus se encuentra en una persona que padece estas dolencias, pues entonces va a hacerlo mayor predisposición a padecer cualquiera de estas condiciones. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Según los problemas de obesidad en la OMS, que es todo lo que se va dando a nivel, a medida pues la persona va teniendo estos problemas. Entonces, una de las cosas que quería llevarlos, perdón, es que los problemas en sí de obesidad, sobre todo en la función pulmonar, generalmente van a disminuir la ventilación mecánica pulmonar y va a verse afectado, ¿verdad? Lo que es el volumen respiratorio forzado de primer segundo y la capacidad residual, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá, y es lo que más nos interesa, sobre todo cuando nosotros recomendamos los productos, es darle a que la ventilación mecánica de los músculos que intervienen en el proceso respiratorio tengan la fuerza, porque definitivamente la enfermedad conlleva a que disminuya un 50% toda la producción celular. Entonces, claro, no existe la facilidad de reproducir y de responder ante la demanda que un paciente entra en distrés respiratorio, en esa disnea, esa necesidad de saciedad de aire. Por lo tanto, en alguna medida, ¿verdad? No es que lo va a suplementar, es necesario, pues todas las medidas que ya conocemos, pero en alguna medida ese gasto de energía se puede ver facilitado o mejorado a través del trabajo que la mitocondria hace al producir la energía que el músculo va a estar necesitando, la demanda que le va a presentar. Entonces, por lo tanto, cuando se disminuye la capacidad residual funcional, que es lo que está acá presente con la ventilación mecánica alterada, entonces también se va a disminuir en gran medida lo que es pues la relación de ventilación, perfusión, ¿verdad? Y la alteración muscular del área que en este caso el diafragma, los músculos intercostales y todo el resto muscular que tiene que estarse forzando para que pueda entrar aire al pulmón. Y aquí es donde pues, necesitamos un nivel de respuesta, ¿verdad? Un nivel de respuesta importante que en este caso la ribosa lo hace, porque la ribosa es nuestra moneda energética, ¿verdad? Y la cisteína pues va a facilitar también el trabajo a nivel mitocondrial para que esa cantidad de energía sea suplementada. Entonces, hay disminución del volumen pulmonar cuando hay problema de obesidad, disminución, ¿verdad?, del llenado y de la pared torácica, hay aumento del trabajo respiratorio, hay aumento del consumo de oxígeno y la producción de CO2 también y alteración del intercambio de gas. Eso pues es lo que va a presentar lo que se puede ver con la parte del cambio muscular. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que el músculo esté trabajando de la mejor manera para ayudarnos tanto al trabajo en general. Okay, otra de las cosas a considerar también es
Ya no avanzó. Otra cosa a considerar también es que la exposición del tejido adiposo es blanco en la respuesta del exceso calórico y se produce a través del aumento de los adipocitos existentes que están hipertrofiados o aumentados de tamaño, pues por el volumen de esta obesidad visceral a través de un aumento del número, ¿verdad? Que es lo que se conoce como la hiperplasia y la expansión patológica a través de la hipertrofia de los adipocitos que está asociada a la inflamación. Y esta inflamación pues, puede dar hipoxia, fibrosis o un inicio temprano de resistencia a la insulina. Entonces esto es el problema de la expansión y de la remodelación que el cuerpo tiene que hacer, ¿verdad? El cuerpo debe de hacer todo esto para poder responder ante este problema de hipertrofia e hiperplasia que con el paciente obeso pues va a tener que afrontar este caso de la enfermedad. Y esto es lo que se va dando, ¿verdad? En general, en el tejido en general, ¿verdad? Entonces acá lo que vemos es esta inflamación, ¿verdad? Este proceso proinflamatorio de citoquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, que siempre intervienen, y a nivel macrofágico, que es la interleucina 1, ¿verdad? Que hace mucho de la resistencia, que son los dos mecanismos por los cuales se puede aparecer la inflamación. Es decir, siempre está la tríada, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, en la mayoría del proceso inflamatorio. Estas mismas interleucinas son lo que se llama la tormenta o la cascada de inflamación que se desata cuando el virus ya pues tiene invadido el pulmón, porque pues ha entrado por muchas áreas que se vieron facilitadas, sobre todo en el caso de la comorbilidad, de los problemas de obesidad, la inflamación crónica persistente de bajo grado. Y acá pues vemos cómo se da todo este proceso en general, ¿verdad? Cómo se va interviniendo y el riesgo cardiovascular. Ahora, lo que quiero llevar mayormente es, porque esto pues implica muchas cosas, ¿verdad? De lo que hemos hablado, que esta inflamación, ¿verdad? Tiene una repercusión sobre el estrés oxidativo y hace que el endotelio, la disfunción del tejido endotelial, pues va a hacer que sea la facilidad de hacer la protrombótico por el problema de hipofibrinogenio del estado fibrinoico que pueda tener el paciente. Entonces, esta es la importancia por la cual, ¿verdad? Se necesita controlar esta inflamación, ¿verdad? Y vemos los diferentes mecanismos por los cuales se da desde el tejido adiposo. Entonces, la interleucina 6, la inflamación a nivel hepático, ¿verdad? Que ya es otra parte también del tejido adiposo, como factor tisular, cuando hay una instauración de la cascada de coagulación que va a hacer que el hígado pues, va a producir todos estos factores también y pues va a facilitar, porque aquí es donde se produce más la proteína C reactiva, que equivaldría a la interleucina 6 activada, y el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, que va a dar también inflamación, ¿verdad? Y esta inflamación pues son las que nos va a dar todo este proceso protrombótico. Entonces necesitamos también como una vía que es la que va a mejorar un poco la adiponectina, que va a ir facilitando la inhibición de estos factores, ¿verdad? Un contraataque. Entonces aquí también está otro mecanismo que nos va a ayudar a través de la adiponectina, el óxido nítrico, y mejorar la difusión del tejido endotelial. Entonces, estos
mecanismos pro y de feedback, de contra, pues nos van a ayudar a entender que necesitamos controlar todo este proceso, porque este proceso va a terminar en aumento de la formación de fibrina, en aumento de la agregación plaquetaria y en aumento de la viscosidad plasmática. Entonces, si esto se da, pues entonces el terreno está propicio para que todo este proceso se dé. Y por lo tanto, el problema de la obesidad pues, representa un riesgo porque a la larga es lo que necesitamos ir controlando, que estos disparadores no se estén perpetrando de manera crónica. Y a través de los productos que Max International tiene, también se puede ayudar para evitar todo esto y de alguna medida también está produciendo el óxido nítrico. Entonces, solo para hacer ver acá la prevalencia de obesidad adulta mayor de 20 años en América Latina y el Caribe, en El Salvador pues es alta. En El Salvador es sumamente elevada. Y eso pues nos hace entender que necesitamos tener conciencia de todo esto, que el ejercicio, la dieta, el cambio de la actitud hacia la vida, la responsabilidad pues también es importante. Entonces acá vemos también que hay determinantes sociales para mejorar la salud como determinantes biológicos y que si estos pues no se llevan, no se toman en cuenta, esto es la primordial forma de prevención, porque si no se da, entonces todo este camino que lamentablemente se da puede llevar a este problema, ¿verdad? De un problema cardiometabólico relacionado a la enfermedad de COVID. Entonces, la base de la adiposidad y la enfermedad crónica va a ser una inflamación y va a dar facilidad a la hipercoagulabilidad cuando el virus pueda entrar, ¿verdad? Entonces, al entrar, pues sabemos que ya hay un preámbulo a hipertensión, a resistencia a insulina, a la difusión de las células B, ¿verdad? A la dislipidemia. Entonces ya aquí necesitamos también una prevención primaria y secundaria para que esto siga avanzando y evitar llegar a un síndrome metabólico o a un problema del endotelio vascular, de injuria cardiovascular, porque aquí pues ya se va a necesitar una terapia puntual para prevenir que esto se desate en un problema mayor. Ahora, generalmente el 80% de las personas pues tienen una respuesta favorable, ¿verdad? Y pueden responder porque su sistema inmune es el que va a responder. Pero hay un 20% que vemos que pues no pueden tener esa inmunidad sistémica y alveolar, que en este caso esto es lo que representa el alveolo pulmonar, que va a ser restaurado en el tiempo, ¿verdad? Y pues no va a haber un problema mayor, no así ya cuando este 20% no responde, entonces se desata la tormenta, porque hay una baja producción, hay una baja concentración de células de regulación, hay una hiperinflamación, y no hay una pobre respuesta en la producción en sí de condicionantes bloqueadores de las interleucinas proinflamatorias. Entonces, esto es una protección inmune y no son severos los síntomas, pero si hay ya cambios o daño severo, la inflamación y el daño, pues incluso puede ser permanente. Esto pues es la respuesta que se tiene, ¿verdad? Vamos a ir avanzando por el tiempo, hablando de esto, pero mayormente vamos a entender esto, que es lo que dice la Asociación Americana de Cardiología, por el síndrome metabólico y sus condicionantes, ¿verdad? De resistencia a la insulina, la obesidad visceral, los cambios que hay a nivel del HDL con el colesterol, el aumento de los triglicéridos y la hipertensión.
Entonces, esto facilita la reproducción, ¿verdad? No solo de este virus, sino de toda dolencia que pues conlleva, ¿verdad? Si sean hongos, bacterias, virus. Pero este virus, como entendemos que tiene tanta afinidad sobre los receptores, ¿verdad? Que en este caso son lo que sea, por los cuales entra a nuestra célula. Entonces, la hipertensión es otro problema, ¿verdad? Que necesitamos controlar. Este sistema se llama renin-angiotensina-aldosterona, que pues al final es el riñón quien va a hacer. Aquí lo que queremos representar es normalmente es donde busca el virus entrar en estos receptores de angiotensina 2, que así se llama, ¿verdad? Pero en los pacientes con la comorbilidad de hipertensión diabética, pues pueden por estos entrar por este receptor de angiotensina 2, entrar a la célula y replicarse con mayor facilidad, porque aquí hay un nivel de inflamación que es la señal, ¿verdad?, de daño, problema de hipertensión cardiovascular. Entonces hacen como una adaptación, una formación de tejido, que es lo que va haciendo el daño y la hipercoagulabilidad a la larga. Entonces, en la población infantil, lo mayor es a los 5 años, problemas dermatológicos o gastrointestinales, de 6 a 12, de 13 a 20, 80%, ¿verdad? Y miocarditis, un 70% de 13 a 20. La mortalidad generalmente a esta edad se considera que es genético. El factor mayor que pues está aquí dando problemas es el aspecto genético. Se ha visto que hay genes particulares que son los que pues van a facilitar que esto se pueda ver, y estos son los genes mayormente, ¿verdad?, que están ahí dando esa condición. Otro aspecto a considerar es que hay 2 vías por las cuales hacen más daño, una de la interleucina 1 y otra por la interleucina 6. Y pues hay células que van a estar más altas, va a haber mayor cantidad de problemas de biomarcadores que sí que se tienen, ¿verdad? Esa es una reactividad. Ahora, importante es esto, que recordar que nosotros tenemos una protección contra los radicales libres, como vimos anteriormente, para el estrés oxidativo, como sistema antioxidante, y eso es la vitamina C y la vitamina E. Esos son los que tenemos, ¿verdad? La vitamina C se está utilizando muchísimo, ¿verdad?, de vía endovenosa o también vía oral, en dosis más altas que las acostumbradas. Y también tenemos antioxidantes endógenos producidos naturalmente, como el glutatión, que es el esencial, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, y enzimas antioxidantes endógenas como la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Entonces, como compañía Max International, el precursor del glutatión, en este caso la riboceína, pues se ve facilitada para aumentar la concentración de glutatión, para ayudarnos, ¿verdad?, a que el resto de estos elementos estén siempre en una forma equilibrada y poder ayudar a nuestro sistema inmunológico a defender y nutrir. Entonces, una de las condicionantes es que en la mitocondria es el órgano esencialmente susceptible al daño oxidativo. El glutatión es particularmente importante debido a que en este compartimiento no hay catalasa, que es de las que hemos hablado, de lo que se llaman enzimas antioxidantes endógenas, ¿verdad? No existe esta a nivel de la mitocondria. Hay varios estudios que han demostrado que el glutatión mitocondrial es crítico en la defensa contra el estrés oxidativo que hemos hablado, generado tanto fisiológicamente como de forma patológica. Estos estudios pues ya tienen bastante tiempo de haberse dicho, y la importancia por la cual la investigación de glutatión están siempre en boga. Ahora, hablando de la mitocondria, en la protección que se menciona anteriormente, ¿verdad?,
una cosa importante es que esta red mitocondrial es la primera línea de defensa antiviral. La mitocondria es, durante una infección viral, el receptor de reconocimiento de patrones se une al RNA viral permitiendo su interacción con el adaptador polipeptídico mitocondrial, que es una proteína mitocondrial de señalización antiviral. Entonces, lo que necesitamos saber es que necesitamos tener mitocondrias sanas, mitocondrias fuertes en número, en la cantidad adecuada, ¿verdad? Con la energía adecuada para responder en el momento adecuado. Eso es lo que necesitamos valorar siempre. Y entonces, cuando estos receptores detectan el material genético de los virus que ingresa a la célula, activan en la mitocondria la expresión de proteínas estimuladoras que promueven la producción de interferones. Y estos son los encargados de hacer el daño, pero inicialmente son ellas, ¿verdad? Esta proteína estimuladora promueve la producción de interferones y esta proteína a su vez desencadena una cascada de factores de transcripción, como lo son el factor liberador de interferón 3 y el factor nuclear kappa beta. Estos dos es importantísimo para ir estimulando esta línea antiviral, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la calidad, ¿verdad?, como primera línea de defensa que tenemos, pues que esté de manera apta, ¿verdad?, en número y en calidad, ¿verdad? Porque así como, digamos, el espermatozoide en su cabeza y en su cola tiene una cantidad de mitocondrias que es importante, que le da energía, igual el macrófago tiene una cantidad importante demandando, ¿verdad?, que estén trabajando, el hígado igual, ¿verdad? Son un sinnúmero, por no decir la gran mayoría de células que están trabajando con la mitocondria. Y como vimos anteriormente, la coenzima Q10 en el trabajo del músculo es importante porque la Q10 es la que va a ayudar también junto con lo que es el ATP, ¿verdad?, a que tenga esa fuerza el músculo. Entonces, hablando del músculo respiratorio, el músculo cardíaco, esa fuerza de contracción, pues entonces tanto la Q10 como la mitocondria a través del glutatión va a tener un valor importante, relevante, en que se pueda ayudar en general. Ahora, ¿verdad? Esta, pues, la expresión se ha detectado en la membrana externa de la mitocondria, además de inducir la transcripción nuclear por la producción del tipo rojo que ya hemos visto. También induce la expresión de receptores ligando para los linfocitos TCD8 citotóxicos y la natural killer y la apoptosis de las células infectadas por el virus. Entonces, todas estas vías conducen a la actividad antiviral de la mitocondria 1 y 2. Entonces, esto es importante de entender que pues, el interferón es clave, pero necesita que la mitocondria señale y haga que también el resto de las señales se manden a las otras células encargadas de mantener el sistema de defensa. Entonces, los linfocitos TCD8 citotóxicos como la natural killer, sobre todo la natural killer, son importantes en el caso de los cánceres, ¿verdad?, porque ellas también eliminan virus. Este es como por decirle una célula que le puedo decir que es alguien como un Rambo, pero un Rambo endrogado, es decir, mata de todo, pero es importante tenerla en su momento activa porque elimina de todo, pero elimina. Entonces, las natural killers son las que más se activan en procesos degenerativos. Y la apoptosis, pues es que si la célula se infectó, la misma célula busca el suicidio, la muerte se programa anticipadamente y la célula muere antes de tiempo para evitar infectar a otras células. Entonces el sistema está tan diseñado de manera efectiva que Dios no se le escapa nada y pues ha dejado todo en su medida para que el mismo organismo tenga la capacidad de defenderse y buscar también en lo que Él ha creado, lo que llamamos naturaleza, pero es la misma creación divina, la que pues nos permite entender que lo que nosotros conocemos poco de ciencia, que existe algo más allá que nos permite protegernos.
¿verdad? Es tan profundo, es tan diverso, es tan grande, es tan vasto que es lo que conocemos, pero la verdad que pasa en segundos, en cuestiones, bueno, infinitesimales. Entonces, esto lo que tenemos ahora como solución de biodisponibilidad, que a través de Max International, pues es una tecnología muy interesante, muy importante, que permite dar la fuerza al cuerpo, que permite proteger y activar la mitocondria a través de este binomio que es la cisteína, ¿verdad? Y la ribosa, el elemento clave para la producción de glutatión, ¿verdad? Y sin ella, pues glutatión no puede ser producido y la cisteína y glutatión fácilmente se degradan en el estómago, recordar eso. Y que esto es lo interesante, ¿verdad? Que todos los estudios, ya más de 30 años de investigación, cuando se elabora la patente, la riboseína, es la unión de ribosa y cisteína, donde este enlace sulfúrico pues no se degrada y puede entregarse vía oral. Yo recuerdo que muchas personas que son un poco muy como incrédulos en el sentido de decir no, no puede ser, no creo que exista, pero la realidad es que se tiene y lo más importante es que las personas pues lo prueben. Entonces ya en nuestro cuerpo pues se degrada en ribosa, cisteína y recordar porque la cisteína nos va a aumentar el glutatión y la ribosa el ATP y el ATP pues es el fosfato de adenosina que es la fuente de energía de la célula o la manera de energía de la vida. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos que existe la ribosa que para ayudarnos a dar esa energía a nivel muscular en general. Entonces, trayendo un poco de ver que todo lo que existe de las investigaciones científicas sobre antioxidantes ya en PubMed, pues entendemos que para 1983, para el 2012 y esta que es una reciente que es del mes de noviembre, encontramos cómo los diferentes antioxidantes han ido aumentando en investigación y vemos el auge que ha tenido tanto el glutatión como la vitamina D. Entonces, para noviembre de este año, digamos el ácido alfa-lipoico en el 83 tenía 780, en el 12 3.000 y 5.000 y así sucesivamente. En la Q10 123, 2.400, 4.600. El glutatión comienza con para el 83 8.000 casos de investigación, 100.000 en el 2012 y para el 2020 en 2.114. Entonces, la C también 15.000, 47.000 y 64.000. La E también que ha tenido muchos estudios, hasta 43.000 casos. Y los otros que conocemos, mangostán, nónica, merrick, es juntos, pues estos valores que son pocos. Pero la vitamina D es la otra que ha tenido un repunte enorme porque pues también tiene un beneficio grande tanto para cáncer como para problemas de osteoporosis, como problemas de hoy de la pandemia en COVID. Y el caldo mariano, pues como hepatoprotector, también está teniendo importante auge, ¿verdad? Como fitoterapéutico. Entonces, vemos que por alguna razón, y entonces esa razón es lo que nos va a mover a entender por qué la necesidad de mantener elevado la concentración de glutatión intracelular. Entonces, por todo lo que hemos hablado, solo particularmente para este caso. Y entonces, pues eso nos hace entender que hay muchos estudios, como pueden ver acá, de glutatión, como protege contra la gastritis, disminuye la mucosidad, la fibrosis quística, esto es pulmonar, o ataques asmáticos, la bronquitis aguda, importante la síntesis y reparación del DNA, ¿verdad? En los diabéticos, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que también ayuda mucho, está propenso a infecciones y problemas de circulación que pueden llevar a enfermedades cardíacas, fallas renales y ceguera, y pues ayuda mucho. Los desórdenes cerebrales del sistema nervioso central están ligados al estrés oxidativo, elevar los niveles de glutatión, pues también importantísimo entender que el Celgevity tiene el ácido alfa-lipoico
y el antioxidante importante a nivel cerebral, ¿verdad? Y en toda grasa, porque el cerebro es grasa y también la grasa es el ácido alfa-lipoico. Ahí la vitamina C no entra tal cual porque es más hidrosoluble, pero el ácido alfa-lipoico sí puede entrar y por eso es importante valorar. Entonces, enfermedades como esta que se menciona aquí, SIDA, hepatitis, herpes, pues tienen un asidero también para poder apoyarse si se utiliza o se suplementa esto. Entonces, también todo en lo que es la respuesta inmune, todo lo que se habla, que la importancia del glutatión, los altos niveles de glutatión, se controla la oxidación de la grasa que circula en nuestro sistema sanguíneo y el colesterol, y esto puede ayudar en una medida, la vitamina C y E, que depende. Ahora vamos a hablar un tanto, aparte de otro mineral importante, un metal pesado, que es el zinc. Es un metal, perdón, se comporta como un metal inerte. Entonces, ¿por qué es importante hablar ahora? Porque pues en lo que es el COVID se está dando dentro de lo que es vitamina C, zinc, vitamina D, ¿verdad? Entonces, es importante porque vemos que como metal es trascender su trabajo a nivel de lo que es la parte antiviral. Su eficiencia afecta al sistema inmunitario como tal, que genera retardo en el crecimiento y puede producir pérdida del cabello, diarrea, impotencia, lesiones oculares de la piel, pérdida del apetito, pérdida de peso, demora la cicatrización de las heridas, anomalía en sentido del olfato. Entonces hay una cosa que en homeopatía se llama el Asimilimum civilum curentum. Entonces cuando uno ve esto, pues casi que equivale como que una persona tuviera la enfermedad del COVID. Entonces su déficit hace esto, ¿verdad? Las causas que pueden provocar una deficiencia zinc son la ingesta deficiente, la mala absorción de mineral, ¿verdad? La pérdida aumentada de ese primordialmente. Entonces, es importante evaluar que lo que en nuestro sistema inmune sugiere que el zinc controla el cambio regulador de la respuesta inmune, producir anticuerpos y elementos efectores de componentes hormonales bajo los influjos de citocinas liberadas por las células cooperadoras Th2. Entonces, esto para tener una idea de lo que el zinc hace. Pero el zinc y el cobre, que hay un área en medicina funcional que se utiliza con oligoelementos y este tiene un asidero en sí, porque en Francia es donde está más eso de hace ya más de 100 años prácticamente de la medicina funcional. Entonces, el zinc cobre se utiliza mucho unido, ¿verdad? Y tiene muchos beneficios en sí por ayudar a mejorar el sistema inmune. Ahora, es protector contra la apoptosis o muerte celular. En el caso de la infección, el salto, el COVID necesita el zinc. Pero si al ingresar a una célula y ésta se encuentra sobrecargada del elemento, no puede replicarse adecuadamente. Y la pregunta es, ¿será por esto que el COVID afecta más a las poblaciones deficientes de zinc? O bien, para incrementar la presencia de zinc intracelular, y esto es lo que solo quiero valorar, se necesita la presencia de un ionosfero, ¿verdad? Y esto, pues, sé que muchos lo conocen, pero otros no. Entonces, el ionófero es el que nos va a facilitar que entre. Entonces, el SARS-CoV necesita, pero si al ingresar, estamos hablando del ionófero, es un agente químico que aumenta la permeabilidad de la membrana del lípido biológico, biológicos o artificiales, ¿verdad? Donde la mayoría de los ionóferos son moléculas orgánicas relativamente pequeñas, ¿verdad? Y esas actúan como transportadores móviles dentro de la membrana y se unen en forma de canales permanentes y los niveles de la membrana. Entonces eso pues nos ayuda a nosotros porque vamos a necesitar de esto, ¿verdad? Que esto se dé. Y para el caso de zinc puede servir como ionófero la
la hidroxicloroquina, que es uno de los medicamentos que más se estuvieron utilizando al inicio, para que pues se veía su efecto, la quercetina, entre otros. Entonces aquí quiero ver, llevar que la quercetina nosotros la tenemos pues en lo que es el Sergevity, ¿verdad? Entonces aquí la importancia de esto, ¿verdad? Porque el Sergevity tiene quercetina. Entonces nos va a apoyar, aparte de la riboceína que ya conocemos, que es la molécula patentada, el extracto de aloe, el resveratrol, el extracto de semilla de brócoli, el ácido folicuico, el extracto de cúrcuma. Sabemos que también que hay estudios que nos hacen ver que la cúrcuma es sumamente valiosa, ¿verdad? Para los pacientes con COVID también, porque ya hay casos en los cuales se están utilizando cúrcuma por vías que puedan facilitar su ingreso de manera parenteral y sus efectos son muy buenos. Extractos de semilla de uva, la quercetina que estamos hablando, el cardio mariano, la vitamina C, la selenio-metionina, el carcet y la pimienta negra para su absorción. Entonces, este onófero que hemos hablado, ¿verdad? Que es la quercetina, es lo que va a facilitar que entre el zinc a nuestra célula y nosotros lo tenemos pues en el Sergevity. Entonces eso pues es lo que quería hacerles ver, que todo lo que existe en MAPS, aparte de los omegas, aparte del MetaSwiss, pues también son importantísimos en el caso de la enfermedad per se, del síndrome metabólico per se en sí, ¿verdad? Pero que de igual forma pues hay otras componentes dentro de MAPS en los diferentes productos que ellos tienen para poder que la salud en general se encuentre en una condición aceptable, en óptima condición. Entonces eso es lo que quería hacerles ver, ¿verdad? Que hay mucho recurso por lo cual se puede utilizar los productos por los precursores en sí de glutatión, como los marcadores a nivel mitocondrial, que la va a facilitar que la mitocondria señale los virus, como ayudar a mejorar o modular la respuesta inflamatoria del factor necrosis tumoral alfa ante leucina 1 y 6, que eso es valioso también, ¿verdad? Y importantísimo que como onófero, pues la quercetina va a facilitar el consumo del zinc, ¿verdad? Que también se tiene. De hecho, recordemos que el Max Infuse tiene vitamina D en una concentración de 1000 unidades, pues eso también abona, ¿verdad?, a la condición en sí de la que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta estamos a la orden. Muchas bendiciones.